Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Estamos conformados por Alarcón Villegas Luis David, Galloso Sánchez Javier, Reyes Argomaniz Álvaro y un servidor, Rivera Ramírez Carlos Emilio. Nuestro tema de investigación lleva por nombre el estudio de un bioreactor ecológico productor de oxígeno en el área de producción en Heineken. En esta ocasión les hablaremos del capítulo 2, el cual lleva por nombre marco referencial. Les comenzaré a hablar un poco acerca de la industria cervecera en México. Uno de los sectores más importantes dentro de la actividad agroindustrial en el país es el cervecero. Este representa cerca del 25% de las exportaciones de esta actividad. En el 2018, la industria cervecera mexicana produjo 120 millones de hectolitros, lo cual lo posicionó como el cuarto mayor productor a nivel mundial de cerveza. En cuanto a las exportaciones, se exportaron 40 millones de hectolitros. Esto lo colocó a México como el mejor exportador de cerveza a nivel mundial. ¿Quiénes son Cerveceros de México? Cerveceros de México es la cámara que representa y defiende los intereses generales de la industria cervecera en el país. Su principal función es colaborar con autoridades gubernamentales para proponer nuevas políticas u otras normatividades que puedan afectar al sector cervecero. Actualmente cuenta con 20 afiliados, entre los que destacan Heineken, Grupo Modelo, Cerveza Minerva, entre otras. Este grupo cuenta con varios objetivos. Uno de los principales es impactar en la economía nacional para que se le pueda dar el valor que realmente es a la industria cervecera. Otro de sus objetivos es proponer una nueva cultura de la cerveza aquí en México. Ahora hablaremos del proceso de fermentación de la cerveza. La fermentación es el proceso mediante el cual la levadura transforma los azúcares provenientes del mosto. Los va a transformar en etanol y en dióxido de carbono. Este proceso de fermentación consta de 4 fases. Fase 1 es la fase de lag, fase 2 crecimiento exponencial, fase 3 fermentación, fase 4 sedimentación. En la fase 1 se dará cuando nosotros incorporemos la levadura al mosto, ya que ésta necesita un tiempo de aclimatación. Esta fase es muy importante, ya que las células de la levadura durante esta fase van a absorber el oxígeno, los minerales, los nutrientes o aminoácidos que están presentes dentro de nuestro mosto. La fase 2 será la de crecimiento exponencial. En esta fase, como su nombre lo dice, la levadura tendrá un crecimiento exponencial y se empezará a observar espuma en la superficie. La levadura empezará a consumir los azúcares, los más simples a los más complejos, como glucosa, sacarosa, entre otros. La fase 3, la cual es la de fermentación. En esta fase ya no se puede crecer la levadura, ya no habrá una aceleración en la reacción, será a velocidad constante. Esto se debe a que los nutrientes ya están desgastados y se podría decir que esta fase es la fase de maduración de nuestra cerveza. La fase 3 terminará cuando deje de haber burbujas en nuestra reacción. Con esto pasaremos a la fase 4, la cual es la de sedimentación. En esta fase la levadura ya habrá producido todos los sabores y los aromas que dejamos en nuestra cerveza. La espuma empezará a desaparecer y la levadura empezará a flocular. Flocular quiere decir que las sustancias queloides dentro de nuestro líquido empezarán a aglutinarse y a salir de nuestro líquido. Las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al proceso de fermentación. Como ya vimos, el proceso de fermentación consiste en que la levadura va a transformar los azúcares en etanol y en dióxido de carbono. Durante esto se obtendrá la energía necesaria para realizar esta reacción y
y tendrá estos desechos que son alcohol etílico y dióxido de carbono. Podemos ver estas fermentaciones con estas fórmulas. Por ejemplo, un mol de glucosa producirá 2 moles de alcohol etílico y 2 moles de dióxido de carbono. La fermentación alcohólica de la maltosa con un mol de maltosa que reaccione con un mol de agua nos producirá 4 moles de alcohol etílico y 4 moles de CO2. Este dióxido de carbono es el único gas de efecto invernadero que se produce dentro del proceso de fermentación. Ahora, los gases de efecto invernadero. Estos gases son aquellos que se acumulan en la atmósfera terrestre y que son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando la temperatura dentro de nuestra atmósfera. Para British Standard Institution, estos gases son los principales causantes del calentamiento global. Entre estos gases podemos encontrar el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Este forma parte de la composición de la troposfera, la cual es la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra. Este gas ha ido incrementándose desde mediados del siglo XIX hasta estos días en 80 partes por millón. Este aumento se debe principalmente a actividad humana. Se propaga más con el uso de combustibles fósiles. Bueno, los efectos del CO2 en la salud. El principal efecto que produce el CO2 es la asfixia por desplazamiento del oxígeno. Este puede llegar a reducir su concentración por debajo del 20%. En concentraciones más altas, cercanas a las 30.000 partes por millón, el CO2 puede causar dolores de cabeza, somnolencia o incluso enfermedades respiratorias. Ahora mi compañero procederá a explicarles la huella de carbono en las siguientes diapositivas. Gracias. Mi nombre es Álvaro Reyes Argomanis y vamos a continuar con el tema 2.5, que es la huella de carbono. Primero que nada, hay que definir qué es huella de carbono, y es un término usado para describir la cantidad de gases o emisiones de efecto invernadero que se tiene mediante una empresa o organización. Bueno, esta es medida en dióxido de carbono equivalentes. ¿Por qué está medido así? Porque es un estándar internacional, el cual nos sirve para efectos legales y efectos fiscales económicos, el cual si hay algún tipo de cifra que se le tiene que cobrar por esta contaminación, puede ser mediante esta entidad o esta cantidad. Y bueno, cualquier empresa que produzca o manufacture algo, ya sea un servicio o cualquier persona, individuo, es responsable de generar y emitir gases al medio ambiente como tal. Y la huella de carbono es una forma para las organizaciones o empresas de que evalúen su contribución al efecto de cambio climático. ¿Esto para qué? Porque siempre que haces un mal, tiene que tener un bien. Al tú generar cierta cantidad, diversos gobiernos te obligan a reestructurar esto y a cambiar lo que estás haciendo, ayudando ya sea económicamente o plantando árboles. Tienen diferentes secciones o diferente tipo de ayuda que tienes que hacer al medio ambiente. Y bueno, para continuar es muy importante manejar lo que es BioLMG y su bacteria Tuox. Esto debido a que nuestro bioreactor trabaja mediante esta bacteria. Y bueno, BioLimex Green es una empresa 100% mexicana de biotecnología que surge en el año de 2016 por 4 personas o socios, los cuales todos son del Instituto Politécnico Nacional, 3 son ingenieros industriales y 1 es ingeniero petrolero, los cuales están enfocados y comprometidos totalmente en la preservación y cuidado del medio ambiente. Bueno, se dedican a elaborar productos
productos que producen oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Esto todos mediante una bacteria a la cual llaman TUOX. Siempre están preocupados en la innovación y en la mejora continua. Así que año con año se especializan en crear nuevos productos. Hoy en día tienen 2 productos a la venta, los cuales es una lámpara productora de oxígeno y unas torres, las cuales pueden ser implementadas en ciudades o parques como nueva fuente de producción de oxígeno. Vamos a explicar un poquito su logotipo. Su logotipo es muy creativo y a la vez es muy importante, debido a que el águila significa que siempre van hacia adelante, que buscan una visión diferente, que buscan ayudar, que buscan sobresalir. Y bueno, las alas son unas hojas, las cuales significan el cuidado del medio ambiente y que todos tenemos que estar comprometidos con él. Ahora vamos a hablar de su bacteria TUOX, que no es más que una cepa marina que tiene el nombre científico Diatomea, o como vulgarmente se le conoce, algas marinas o microalgas. Bueno, las diatomeas son algas unicelulares que están formadas de fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Es una bacteria que se encuentra en el mar y de la cual se alimentan la mayoría de los animales que viven ahí y que produce oxígeno. Esta planta, o como le quieren llamar microorganismo, se encuentra en peligro de extinción, esto debido a la contaminación, tanto ambiental como también a diferentes factores que afectan donde vive. Bueno, como es importante mencionar que algunas de ellas viven en comunidades grandes y se van desarrollando año con año muchísimas, millones por así decirlo, y otras viven en apartados o solitarias, las cuales son las que son el alimento como tal. Las diatomeas en los océanos, si es un dato curioso, producen del 20 al 80% del oxígeno que respiramos en todo el mundo. Por eso son demasiado importantes. También es importante recalcar que BioLMG toma esta bacteria y la modifica químicamente para poder generar, para que ésta pueda sobrevivir tanto en espacios que no es su hábitat natural y puedan producir un poquito más de oxígeno mediante estos 2 químicos que le echan. ¿Y cómo funciona esto? Es muy importante mencionar que, bueno, como cualquier planta, son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que producen su propio alimento. No requieren de nadie, no requieren alimentarse de alguien más. Así que ellas solitas pueden producir su propio alimento mediante un proceso fotosintético. Este proceso es de forma muy sencilla, consta de 3 etapas como tal. En este diagrama se los muestro. Como todo ser vivo, que sea una planta o un microorganismo, requieren de energía solar. ¿Para qué es la energía solar? Bueno, estos la adquieren y tienen suficiente energía para poder desarrollar su proceso completo sin desgastarse totalmente. Entra la radiación solar, la adquieren. Esto tiene que ser importante que dure de 24 a 26 horas, que es lo que lleva a adquirir esta radiación solar. Lo pueden hacer por partes, no requieren tenerla ahí completamente. Al hacer ya tener eso, entra el dióxido de carbono. Lo que hace la bacteria es separar el carbono del oxígeno y alimentarse de lo que es el carbono. Ahora sí que, bien dicho, sacando lo que es el oxígeno, produciéndolo. ¿Es importante este proceso? Sí, porque de esto depende nuestra supervivencia humana como tal, debido a que ellas producen el oxígeno que respiramos. Y bueno, estas bacterias, debido a este proceso, se desarrollan, se pueden reproducir hasta millares totalmente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero Javier Galloso, que explicará el siguiente tema. Bueno, mi nombre es Javier Galloso y voy a continuar con el punto 2.7, que es la aplicación de mecanismos de mitigación. Básicamente tenemos que estos mecanismos de mitigación son medidas ambientales que nos ayudan a restaurar, controlar, atenuar y prevenir los impactos ambientales que se generan a causa de la generación de gases de efecto invernadero. Este tipo de mecanismos van siempre acompañados de un proyecto
y esos mecanismos van enfocados a proyectos de captura de carbono. Algo importante que tienen esos mecanismos es que también evalúan lo que es la deforestación de los bosques. Esto principalmente porque aunque un árbol como tal no genera CO2, es de vital importancia un árbol para contrarrestar estas emisiones. Por lo mismo se hace un análisis de lo que la deforestación crea para poder crear sembrar árboles que contrarresten esos efectos de la deforestación y se obtenga un beneficio ya sea local o regional. Bueno, por otro lado tenemos el punto del inventario de emisiones. En este caso es la contabilización de la cantidad emitida de diversos contaminantes a la atmósfera. Ya con eso también podemos determinar cuáles son las diferentes fuentes emisoras. Con esto lo que vamos a hacer es determinar todo en toneladas de CO2 para cuantificar la unidad. Ahora, pasamos a qué es un bioreactor. Para nuestro proyecto nosotros manejamos que un bioreactor es un recipiente que contiene un sistema biológicamente activo. ¿A qué nos referimos con esto? En algunos casos pues los recipientes también contienen reacciones químicas o sustancias químicas y esto involucra organismos derivados son organismos naturales y que tienen reacciones bioquímicas. Para poder tener un buen bioreactor necesitamos plantearnos varios objetivos. En este caso nosotros nos planteamos 6, el primero es mantener las células uniformemente distribuidas por el volumen del cultivo. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que la reacción del cultivo sea uniforme y todo reaccione de la misma manera y no quede algo sin reaccionar. Ahora, prevenir la sedimentación y floculación, permitir la difusión de gases, nutrientes a la velocidad requerida. Esto tiene que mantenerse a una velocidad constante para que no reaccione más una parte que la otra. Mantener un cultivo puro, mantener un ambiente aséptico y maximizar el rendimiento de la producción. Algo importante también aquí es mantener la temperatura constante. Es una de las variables más importantes que se tienen que controlar en este proceso, ya que eso puede hacer que la reacción se efectúe la temperatura es vital para modificar la velocidad. Después tenemos el capítulo 3, que es la evaluación de la factibilidad del bioreactor. Como primer punto vamos a marcar la norma ISO 14064. En esta norma se detallan principios y requisitos para el diseño y desarrollo de gestión de inventarios, específicamente para los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que se espera con esta norma? Se espera obtener beneficios en las partes interesadas para lograr no una certificación como tal, sino un seguimiento y generar con esto un informe que valide el proyecto que se propone. Hay varios beneficios que podemos obtener al ocupar esta norma, entre los que se destacan estos, que es aumentar la credibilidad de la cuantificación. Esto es para dar un seguimiento a los proyectos de emisiones de gases de efecto invernadero. Facilitar el desarrollo e implementación de estrategias y los mismos planes de gestión de estos gases. Se facilita el desarrollo de los proyectos y la capacidad de seguimiento y el desempeño de la reducción de estas emisiones. Bueno, para poder implementar esta norma necesitamos llevar a cabo una metodología que consta de estos 5 pasos. El primero es la definición de los límites, que se dividen en 2, que son los límites organizacionales y límites operativos. Los límites organizacionales cuentan con 2 enfoques. El primer enfoque es el enfoque de control y el segundo es el enfoque de cuota de participación. Con el enfoque de control lo que vamos a analizar es las emisiones totales de la empresa, ya que se maneja, como su nombre lo dice, el control total de la empresa y se tiene que verificar y calcular todo lo que se produce. Por otra parte tenemos los límites de cuota de participación, en donde ahí se dividen por las acciones que tiene cada socio y se toman en cuenta las emisiones por parte de cada uno. También se toman en cuenta las exclusiones y posteriormente vamos a seleccionar un año base con el que vamos a contemplar o vamos a comparar nuestras emisiones que generamos de gases de efecto invernadero con un año que podría ser 1990, 2010, un año que ya esté marcado, en el que ya se tengan datos históricos. Después vamos a hacer la identificación de emisiones, que son básicamente 2, emisiones directas e indirectas. Las indirectas son solamente por cuestiones de energía. Después tenemos la cuantificación de emisiones, que estos son cuantificación de emisiones y remociones. Y con esto vamos a elegir herramientas de cálculo para poder llevar a cabo la determinación de estas emisiones, para finalmente presentar un informe el cual nos va a decir qué tan factible o qué tan provechoso va a ser este tipo de
implantación de la norma. Ahora, para esto llevamos a cabo estos cálculos, de los cuales necesitamos algunos datos que ya se encuentran en la bibliografía. Esos datos son la densidad del combustible, un poder calorífico, factores de emisión y un factor de conversión, que básicamente es para reducir el número de dígitos que manejamos. La estimación que vamos a hacer es el gas natural, puesto que nosotros ya tenemos el dato de las toneladas de CO2 que emite Heineken. Por esa razón, como nosotros ya tenemos las toneladas de CO2, vamos a despejar más bien el gas natural y vamos a obtener la cantidad de gas natural que necesitamos para poder, que se ocupa para producir el CO2. Ya obteniendo una vez el gas natural, ya podemos calcular los demás gases, que es el metano, el N2O también, ya calculamos esto y finalmente obtenemos una tabla de resumen. En esta tabla ya tenemos en esta parte de toneladas de contaminante tenemos los resultados que obtuvimos de las emisiones y lo vamos a multiplicar solamente por el potencial de calentamiento. Este potencial de calentamiento multiplicado por esas toneladas nos va a dar la unidad que buscamos, que son las toneladas de CO2 equivalente, y sumando las tres nos va a dar en concreto pues las emisiones totales de gas natural. Hola, mi nombre es David Alarcón y yo continuaré con el tema 3.3, que es la capacidad de producción de oxígeno del reactor. Para poder determinarlo es necesario llevar a cabo dos estudios, que son el DBO y el DQO. El DBO es la demanda biológica de oxígeno y el DQO es la demanda química de oxígeno. Estos estudios deben estar avalados por un laboratorio, el cual se seleccionó el laboratorio EMA. Ahora les voy a explicar cuál es el laboratorio EMA. El laboratorio EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, es la primera entidad de gestión privada en nuestro país. El objetivo de EMA es acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad de los organismos verificados. Básicamente es validar que los datos que nosotros estamos aportando en mejoras de una empresa o de una organización son datos verificados y datos que sí son de vital importancia. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para dotar a la industria y al comercio de herramientas para competir equitativamente e insertarnos ampliamente al comercio internacional. Es como para que haya un tipo de rivalidad entre las industrias, pero esta rivalidad conlleve a algo bueno para el planeta. Bueno, el siguiente tema es el cálculo de las emisiones reducidas. Esto no es más que una tabla de 3. Como ya vimos en temas pasados, las emisiones totales a las que llegamos con nuestras fórmulas es a que nuestro bioreactor, a que la empresa produce 132.000 toneladas de CO2 anualmente. El porcentaje que nuestro bioreactor puede transformar a oxígeno es del 30%. Entonces, por lo tanto, en la tabla de 3 sabemos que la empresa produce 132.000 toneladas de CO2 anualmente y nosotros podemos reducir 30% de ellas. Entonces, quiere decir que podemos producir hasta 39.600 toneladas de oxígeno, reduciendo el CO2, transformándolo a oxígeno. El siguiente tema es el cálculo de ganancia anual de emisiones reducidas. Aquí no solamente nos vamos a enfocar en temas como monetarios, también nos vamos a enfocar en temas como que la empresa debe ser una empresa socialmente amigable con el medio ambiente, que debe de tener valores y que a pesar de que tenga ganancias monetarias, tenga ganancias con el medio o con el público en general, para que acepten a la empresa y sepan que está haciendo un bien al mundo. Bueno, los bienes que podemos obtener es, en este caso, el sistema de comercio de emisiones de carbono. Este es un instrumento que se basa en el principio del límite y comercio en los gases de efecto invernadero. Esto nos dice que es el límite que nos otorga el gobierno a nosotros para poder generar cierta cantidad de emisiones. La forma de obtener esta acreditación, que tengamos el permiso para que la empresa tenga el permiso para producir, pero que también tenga la obligación de generar un bien, es que la asignación debe de ser gratuita. Esto quiere decir que reciben un número limitado de derechos y
se reduce cada año. O sea, cada año debes de hacer algo bien para el medio ambiente para obtener más derechos. Y nos dice que la participación en un mercado que puede ser primario. Estos derechos se obtienen mediante subastas o compra y venta entre participantes, como las acciones. Bueno, nos vamos a meter un poco en impuestos ambientales, que es lo que más nos empieza a interesar. Bueno, nos dice que los impuestos ambientales buscan incrementar el costo de la actividad contaminante para inhibirla. Mientras más sea el costo que le va a costar, mientras más sea el costo que va a obtener la empresa al contaminar el aire, pues obviamente lo que va a buscar es bajar las emisiones de contaminantes, y ahí entra el bioreactor. El tema número 2 es generar ingresos adicionales que pueden ser destinados a la compensación del daño en otras áreas. Al obtener más ganancias de un proceso, podemos meterle más empeño a otras para poder reducir aún más la contaminación que estas generan. Y bueno, lo que más le interesa a las empresas hoy en día es cuánto pueden ahorrarse con nuestro mecanismo con nuestro bioreactor. Nosotros hicimos un estudio y cada tonelada reducida tiene un valor de 500 pesos. Lo que, tomando en cuenta en los cálculos que hicimos anteriormente, sabemos que nuestro bioreactor reduce hasta 39.600 toneladas de CO2 equivalente. Entonces la ganancia anual que nosotros brindamos a Heineken sería una ganancia anual de 19.800.000 pesos. Esto, a pesar de que va a tener esta ganancia, le vamos a reducir las multas que les va a generar si produciera todo el CO2 que ya producía anteriormente. Y bueno, tenemos un programa para el uso correcto del bioreactor. El uso correcto del bioreactor va a incrementar hasta en un 20% lo que puede generar el bio-LMG. La implementación adecuada, cabe recalcar que la implementación adecuada podrá mejorar aspectos como la transformación del aire, sintetizando aún más los gases, teniéndolos en buena condición las tuberías y teniendo un mantenimiento preventivo que va a hacer que la tubería y aspectos como el bioreactor duren aún más, ya que se tiene que hacer este cambio cada semestre. Puede durar entre 2 y 1 mes este mantenimiento. También la mejora que podrá tener es la reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, eso, como ya lo hemos venido platicando, es muy importante para la empresa en la ISO 14064, y convertir en un lugar de la implementación del bioreactor en un lugar amigable para el medio ambiente. Bueno, los componentes para que sea la mejor implementación son muy básicos. Nada más se necesita de un cubrebocas y que las tuberías estén en perfectas condiciones para evitar cualquier fuga y que el bioreactor cumpla con su trabajo. Y bueno, las instrucciones para implementar el bioreactor son muy fáciles. La instalación debe de ser correcta y todos los procesos contaminantes deben de llegar al bioreactor. Ese debe ser el último filtro para que salgan los gases. El 2 sería que la tubería estuviera en muy buena condición y tuviera un mantenimiento preventivo. Y ya por último, dirigirlo al bioreactor para que el proceso se cumpla y todo lo ya mencionado se cumpla a la máxima eficiencia.